¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase invertida. En esta oportunidad comenzaremos a estudiar sistemas de partículas y iniciaremos por el tópico de centro de masa. Seguramente han visto objetos rotar, pueden imaginarse dos bolitas unidas a través de una varilla muy delgada, y iniciar un movimiento de rotación entre ellos implica que tendrán que hacerlo en torno a algún punto. En este caso podemos imaginar dos estrellas. Un sistema de dos estrellas se considera un sistema binario que tiene dos de estos astros rotando en torno a un punto en común. Otras veces podemos pensar que alguno de estos objetos no necesariamente es una estrella, puede ser un sistema planetario entre una estrella y un planeta, que van a estar orbitando ambos en torno a un centro común, y por supuesto el punto en torno al cual están rotando se va a encontrar más cerca del cuerpo masivo. En el plano celeste uno pudiese identificar, si tuviésemos la fortuna de mirar entonces de canto o a partir de una vista lateral este sistema planetario, veríamos en un largo periodo de tiempo de que esta estrella muestra una especie de oscilación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, e incluso que los momentos en que el planeta pasa delante de ellas va a variar el brillo aparente que nosotros percibimos. Esto es uno de los fenómenos que se utiliza para la detección de sistemas planetarios lejanos. Pero más allá de eso, lo que debemos comprender entonces es que este sistema, en este caso cada uno de dos partículas, tienen un movimiento de rotación, cada uno en torno a un punto en común. Este punto en común se conoce como centro de masa. El centro de masa de un sistema de partículas es un punto imaginario del espacio que pertenece a este sistema de partículas, y es un punto que no necesariamente se va a ubicar en alguna de las partículas que conformen este sistema. Por ejemplo, en este caso tenemos dos masas idénticas que están separadas a una cierta distancia. Como estas masas son idénticas, podemos pensar que el centro de masa de este sistema se encuentra justo en el punto intermedio de la línea que los une. Cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas de masas que nosotros podemos contar o individualizar la cantidad de partículas que pertenecen a él, este sistema se conocerá como una distribución discreta de masas. Caso contrario, cuando los objetos o los sistemas tienen tantas partículas que yo no puedo contarlas, vamos a hablar de que este objeto tiene una distribución continua de masa, que sería por ejemplo el caso de una esfera o el caso de un boomerang. Si en el caso de la esfera esta masa se distribuye uniformemente, podemos pensar que dada esta homogeneidad, el centro de masa de la esfera se ubicará en su centro. Y en el caso del boomerang, a pesar de que puede estar homogéneamente distribuida la masa en él, dada la forma que él tiene, el centro de masa que posee no necesariamente se va a ubicar en algún punto perteneciente a sus dimensiones, sino que simplemente podría ubicarse incluso fuera de este. El centro de masa nosotros podemos pensar como si observásemos un objeto que está constituido por muchas partículas en un solo punto, o como si se conformara solamente por ese punto. En el caso que tenemos acá, tenemos una persona que está lanzando en el plano vertical un bate de béisbol, y si nosotros observamos cuidadosamente la trayectoria de este bate de béisbol, vemos por ejemplo que el centro de masa se comporta como si hubiésemos lanzado una única partícula describiendo una trayectoria parabólica, mientras que el resto del bat va girando en torno a su centro de masa. En este momento ya debemos comenzar a pensar de que el movimiento de un objeto en realidad tiene dos contribuciones. Este movimiento se puede estar realizando de manera traslacional, yendo desde un punto hacia otro del espacio, y además se puede estar realizando de manera rotacional, en este caso rotando en torno al centro de masa. Continuamos nuestro análisis enfocándonos en una distribución discreta de masas. En este caso tenemos tres masas de masas M1, M2 y M3. Podríamos preguntarnos aproximadamente dónde se ubica el centro de masa. Y a este punto ya podemos pensar de que el centro de masa de un objeto se encontrará más cercano hacia los sectores donde exista mayor concentración de masa. Entonces, cualitativamente, ubicaremos nuestro centro de masa en una posición aproximada, que en este caso estaría en ese lugar. Si continuamos pensando de esta forma, nosotros quizás necesitemos saber dónde estrictamente está ubicado el centro de masa de este sistema de tres partículas. Para eso, entonces, debemos pensar en un sistema de referencia respecto del cual nosotros escribamos las posiciones de estas tres partículas. Estas tres posiciones de las tres partículas me van a permitir calcular exactamente dónde se encuentra la posición del centro de masa de este sistema.
La forma matemática de hacerlo es a través de un cálculo que involucra una razón entre los productos, entre la masa y sus posiciones respectivas, sobre la masa total de este sistema. En este caso ustedes podrían pensar que, por ejemplo, para el caso en que existe solo una partícula, notarán que la posición del centro de masa de ese sistema de una partícula es la misma posición de la partícula. Pero más allá de realizar el cálculo, existen argumentos de simetría, o más bien cualitativos, que nos permiten a nosotros identificar fácilmente dónde se ubica el centro de masa de un sistema de partículas. Por ejemplo, pensemos un sistema que está conformado por 4 partículas idénticas, 4 masas iguales que están ubicados en los vértices de un cuadrado. Sin mayores argumentos, dada la simetría de este sistema, nosotros podemos pensar de que el centro de masa se ubica en el centro entonces de este cuadrado. Si concentramos nuestro estudio ahora en una distribución continua de masa, podemos pensar en un objeto que está constituido por tantas partículas que no es posible contarlas. Podemos pensar en una piedra o podemos pensar en un objeto de forma irregular, como puede ser un maní o una papa, el vegetal. Entonces, el centro de masa aproximadamente nosotros podríamos ubicarlo en esa zona donde apreciamos, solamente por observación, de que esa zona posee mayor concentración de masa que otra, en términos aproximados, por supuesto. Ahora entonces no podemos pensar de que tenemos una cantidad finita de partículas que contar, sino que vamos a pensar de que existen infinitos trozos de masa que están conformando este objeto con su masa global. Ahora entonces, para hacer el cálculo de la posición del centro de masa, más allá de la posición cualitativa en la que la hemos ubicado, no es posible realizar una ponderación de la forma en que se presentó anteriormente. Sin embargo, debemos realizar un cálculo equivalente, donde en este caso estaríamos realizando el cálculo usando las mismas cantidades anteriores, salvo que ahora la suma a realizar es una suma particularmente infinita. Por supuesto, cuando posean las herramientas matemáticas para realizar este tipo de cálculos, podrán realizarlo. Por mientras, siguen siendo válidos los argumentos de simetría y los argumentos cualitativos que utilizamos en el caso anterior, en el ejemplo del cuadrado. Y ahora pensemos en un disco plano, que tiene un cierto radio y una cierta masa, y pensemos que este disco es completamente homogéneo, es decir, que la masa se ha distribuido uniformemente en él. Esos argumentos nos permitirían decir que el centro de masa de este objeto tendrá que ubicarse en su centro real. En las clases siguientes estudiaremos lo que denominamos cuerpo rígido, que es un cuerpo que corresponde a una distribución continua de masa donde las partículas que lo conforman tienen posiciones relativas fijas entre ellas. Eso quiere decir que las partículas se mantienen separadas siempre a la misma distancia. En otras palabras, podemos pensar que estos cuerpos no sufren deformaciones ante las fuerzas que están actuando sobre ellas, al menos en el rango que estamos considerando. Una vez que uno logra identificar el centro de masa de un cuerpo rígido, entonces vamos a pensar de que el peso se concentra actuando en ese lugar. Así entonces, por ejemplo, en un bat de béisbol, donde identificaríamos el centro de masa en una zona donde exista mayor densidad de masa, vamos a pensar de que entonces en ese punto de este bat de béisbol actuará su peso. De la misma forma, por ejemplo, podemos pensar para una barra homogénea que tiene un cierto largo y una cierta masa. Dada la distribución o las características homogéneas de esta masa, vamos a pensar de que su masa se ha distribuido uniformemente en ella, entonces podemos pensar de que su centro de masa está justo en su centro. Al mismo tiempo entonces estamos pensando de que el peso actúa justo en su centro. Si consideramos un caso interesante de estudiar, es el caso de una lata que contiene un cierto líquido. En este caso la lata de la figura está en equilibrio, es decir, no se traslada ni tampoco rota. Esta lata tiene una cantidad de líquido tal que permite que su centro de masa se ubique sobre la misma línea en la cual está actuando la fuerza de contacto entre la superficie y el objeto. En este caso podemos pensar en dos fuerzas actuando sobre él, la fuerza peso, que actúa en su centro de masa, y la fuerza de contacto, en este caso denotada por la normal. Estas dos fuerzas permiten que este objeto se mantenga en equilibrio. Eso quiere decir que este objeto no se traslade ni tampoco rote. Esto lo continuaremos estudiando en las clases siguientes. Gracias por su atención.